Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todas, a todos nuestros compañeros alrededor del país. Iniciamos este jueves con la Moreniza. Hay muchos temas que tratar, mucho que ha venido pasando en esta semana y la verdad que estamos muy contentas aquí, Camila y yo, porque tenemos dos invitados de lujo. El primero es Pedro Miguel, ya no tenemos nosotros que presentarlo, es uno de nuestros referentes en el movimiento, pues novelista, poeta, agitador, cuentista y por supuesto consejero nacional. Ha venido recorriendo de muchos años atrás esta lucha junto al presidente López Obrador, por supuesto ahora junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, así que nos da muchísimo gusto, Pedro Miguel, que nos acompañes aquí en La Moreniza. Gracias, presidente Luis María. Al contrario. Y también nos acompaña hoy Verónica. Verónica también la conocemos muy bien. Es senadora de la República por el estado de Yucatán. Ha sido, pues, diputada ya, ¿no? Y diputada local y, pues, un referente en Yucatán. Hoy nos da mucho gusto tenerla aquí porque aparte está dentro de toda esta discusión que se está dando de la reforma en materia de telecomunicaciones. Así es, presidenta. Te agradezco mucho la invitación y por supuesto yo, imagínate lo emocionada que estoy aquí junto a Pedro Miguel y por supuesto también con Camila. Gracias por la invitación. Al contrario, y Camila ya de casa. Bienvenida, Camila, La Moreniza. Gracias, presidenta. Pues ya nuestro 9º capítulo, presidenta de La Moreniza. La verdad nos ha ido muy bien. Estoy segura que hoy va a ser un excelente capítulo. Muchas gracias. Pues queremos iniciar en este segmento de Tirando Aceite, hablando sobre la reforma en materia de telecomunicaciones. Como sabemos, la presidenta presentó una iniciativa, una más de esas iniciativas profundamente transformadoras en materia de telecomunicaciones. Y para darles la palabra, solo mencionar la importancia, se abren los foros ya, una discusión que se vendrá a partir de ahora para una posterior discusión, entendemos, en un periodo extraordinario que muy probablemente se dará en junio, y delinear sobre qué bases vamos hacia adelante en materia sobre todo de la brecha digital que tenemos hoy en nuestro país, del acceso a Internet, del derecho de las audiencias. Adelante, Pedro, iniciamos contigo. Gracias, presidenta. A mí me parece que el capítulo de la reforma a la ley de telecomunicaciones tiene una sustancia principal, que es la restitución de la autoridad del Estado sobre un ámbito que forma parte del territorio nacional. Las radiofrecuencias del espacio radioeléctrico son parte del territorio nacional, como lo es el espacio aéreo, como son los mares territoriales, como lo es el territorio propiamente dicho. Y tenemos una zona de ambigüedad, que es el ciberespacio, en el que tiene que definirse una forma de soberanía. Hoy por hoy eso no está definido, aunque los estados pues han actuado según su leal entender, y muchos estados restringen señales o no. Pero fíjense la paradoja, quienes se la pasan, quienes prohijaron la pérdida del control territorial por parte del Estado y le entregaron a la delincuencia organizada zonas enteras. Hablo del calderonismo, del peñismo. Esos ahora se escandalizan de que el Estado quiera establecer un control en zonas que están bajo la ley de la selva, bajo la ley de la jungla, bajo la ley del mercado, que es la ley de la jungla. No se puede regular un espacio, sea virtual, sea digital, sea físico, por el mercado y ya, porque eso pues es la barbarie. Entonces creo que una almendra de esta reforma es: el Estado tiene que tener el control de estos territorios. Eso no quiere decir que se atente contra la libertad de expresión, no quiere decir que se atente contra la democracia. Nadie piensa que cuando el Estado ejerce sus funciones y su autoridad en una entidad de la República, eso ya significa un ataque a la democracia o a la libertad, ¿no? Claro. Completamente de acuerdo. Sí,
lo que dice Pedro Miguel es muy importante porque recordemos que vimos este anuncio pagado por el gobierno de los Estados Unidos dentro de nuestros canales de televisión y que al final es como que alguien llegue a tu casa, utilice lo que es de todas y todos los mexicanos, ¿no? Y lance una amenaza tan grave como esta que hacía la secretaria de Seguridad de Estados Unidos diciendo que iban a cazar a los migrantes, ¿no? Ahora, hay otra parte de la reforma de telecomunicaciones que yo creo que es muy importante y es saldar un tema de un derecho que desde la reforma de 2014 se tenía previsto y no se había cumplido, porque te hablaban sí de que ya el derecho al acceso al internet, pero en los hechos se hizo muy poco hasta 2018 que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar que la gente tuviera acceso a eso, ¿no? ¿Cómo vino el cambio de los millones de personas con el presidente Andrés Manuel? Nada más te dejo ahí el dato de 13,000 localidades a 141,000 que se logró en ese sexenio de Andrés Manuel López Obrador que pudieran estar conectados. Todavía tenemos pendiente, ¿no? Estamos hablando más o menos de 15 millones de personas, ¿no? Que todavía no tienen acceso a internet, sea porque viven en comunidades que todavía no están con la infraestructura para poder acceder a internet, o bien porque no tienen los recursos económicos, por ejemplo, para comprar datos, pero estamos hablando entonces de que hay una posibilidad de ampliar un derecho que además permite el desarrollo de otros, porque tú tienes acceso a internet, tienes acceso a información, tienes acceso a un ejercicio de tu ciudadanía, etcétera, ¿no? Y entonces el que esta reforma esté proponiendo que haya un plan de desarrollo para eso, yo creo que no es un tema solamente de torres o solamente de cables de fibra óptica, es un tema de garantizar una dignidad nacional para todos. Senadora, ¿cómo ve? Si me lo permiten, y yo creo que vamos con lo que ustedes comentan, yo agregaría. Para empezar, este es un cambio de régimen y todos lo tienen que entender, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Segundo, la persona que estaban participando en los conversatorios. Ya vámonos al Senado de la República. ¿Qué es lo que pasa en esos conversatorios? Se invitaron a todas las personas que quisieran, que fueran expertos o que tuvieran alguna injerencia dentro del tema del espectro de las telecomunicaciones. Hemos escuchado gente que está en las radios rurales, también hemos escuchado a quienes tienen un interés real, gente que representa a las grandes empresas, vaya, que se dedican a proveer del tema de las telecomunicaciones y de Internet. Hemos escuchado también a ciudadanos que pues simple y sencillamente les gusta el tema y están ahí participando. Ahora, yo centro mi especial atención en la participación de quien fue titular del IFETEL, porque ahí tuvimos a un titular del IFETEL. Y obviamente su participación se centró en la parte comercial y hablar de cómo se viola el Tratado de Libre Comercio y de cómo se violan las leyes. Y aquí retomo lo que dije al principio, es un cambio de régimen. ¿A quién le corresponde la rectoría del tema de las telecomunicaciones? Uno, al Estado. Si el Estado, a través de quien lo representaba en ese momento, decidió que fuera a través de un organismo constitucionalmente autónomo, como lo era el IFETEL, o si lo decide dárselo a otra persona para que aplique la competencia jurídica que debería ejercer directamente el Estado, simple y sencillamente se respeta. Hoy hemos decidido que ya no lo va a tener un organismo constitucionalmente autónomo, regresa al Ejecutivo. Punto número 1, y esa decisión es soberana, es del pueblo y está representada a través de nosotros, senadores de la República. Segundo, no se trata únicamente de que si voy a violar o no el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio te dice que debes de tener un organismo autónomo. No dice que debe de ser constitucionalmente autónomo. Aquí me regreso al tema de que nuevamente quieren imponer sus instituciones, quieren que se respeten sus instituciones, no las que nosotros hemos decidido en estos momentos tener a través del mandato del pueblo. Hasta aquí me quedo. No, muy bien. A ver, vamos viendo este video y regresamos. México ha vivido, Carolina, 25 años de sometimiento de los poderes públicos al poder de las televisoras, a la telecracia. El grado máximo de este sometimiento del poder fue precisamente la Ley Televisa, que fue una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones de entonces para que las grandes corporaciones mediáticas se pudieran quedar con el espectro sobrante, es decir, con el resto, digamos, de lo que ellos tenían de concesión, con la digitalización.
hay que acordarnos que la digitalización compacta estas señales aéreas a través de donde se da la comunicación vía televisión o vía radio o vía telefonía. Este era un regalazo de aproximadamente 180,000 millones de pesos, de algo que ellos se quedaban con ese excedente sin pagarle al Estado. Esta ley se aprobó en marzo del 2006, es decir, en vísperas de la elección federal de aquel año. Y quienes justamente se doblaron ante Televisa fueron los panistas, porque tenían ante sí la posibilidad de que las televisoras garantizaran la victoria de Felipe Calderón en 2006, a pesar de que no tenía condiciones para poder ganar frente a Andrés Manuel López Obrador. No, pues sí tienen mucho que defender. Claro. Es terrible. Y que en ese momento fue express, ¿no? O sea, porque las reformas pasaban sin una discusión de absolutamente nada. Hoy vemos que hay foros con expertos. No, fue la de 2006, luego vino la que formó parte del La Pacto peñista. por México, la No, peñista. La ley Televisa es de 2006. Así es. Luego viene la otra parte que también, digamos, hace planteamientos donde atrás pues había un interés económico de fondo, lo mismo que todas las reformas del Pacto por México. Entonces yo retomaría algunos temas de esta iniciativa. Un planteamiento central que hace Pedro Miguel es, a ver, estamos hablando, número uno, de bienes nacionales. Hay concesiones, pero finalmente estamos hablando del espacio radioeléctrico como un bien nacional. Uno de los grandes objetivos de esta reforma tiene que ver con disminuir la brecha digital, ya lo decía Camila. Hay 15 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Esa es una realidad. Claro que ha habido un avance fundamental. ¿Y por qué se crea este avance? Porque se crea también una empresa del Estado, ¿no? Que es la de CFE Internet para Todos. Entonces, ¿qué es uno de los planteamientos que hace esta reforma que me parece muy relevante? A diferencia del pasado, ahora CFE Internet para Todos va a poder prestar el servicio ya sin restricciones, es decir, va a poder competir con los actuales concesionarios. En igualdad de circunstancias económicas. Eso. Entonces, ¿qué va a generar ese solo cambio? Pues que también, no solamente el asunto de los precios, sino también de la cobertura va a cambiar. Que esa era una de las principales situaciones por las que se estaban quejando la parte de representación comercial en estos foros. Ya dijeron en la mañanera con la presidenta que va a ser en igualdad de circunstancias de competencia económica. Creo que eso queda superado. Claro, Sí. o sea, ¿qué dicen los actores concesionarios? Pues no les gusta este asunto, pero es una de las cosas más importantes, no solamente para ajustar precios, sino sobre todo para un asunto de cobertura, entiendo. Yo creo que son los dos ejes, ¿no? El primero es restituir la autoridad del Estado Eso, sobre un territorio virtual sin que se había abandonado al mercado, duda. vía el IFETEL. Así es. Eso. Y por otro lado, garantizar el derecho del pueblo de México al disfrute y al acceso a ese espacio, especialmente en su vertiente digital, en su vertiente de redes. Y todo ello amparado, como decía la senadora Verónica, pues por el principio del artículo 39 de la Constitución, Claro. que es que el pueblo tiene derecho en todo momento a modificar la forma de su gobierno. Bueno, ya no queremos el gobierno del IFETEL, queremos otra institución que se encargue de regular esto. Y casualmente también eso va a estar superado porque ya, como lo comentaba, si el Tratado de Libre Comercio te dice que tiene que ser un organismo autónomo, pues automáticamente yo como legisladora pues digo, ok, autónomo puede ser descentralizado, Claro. puede ser desconcentrado, Claro. no necesita ser constitucionalmente autónomo. Además, ya se habló hoy en la mañana de la propuesta de 5 consejeros que tendría este nuevo instituto, y también que sería incluso avalado o ratificado, serían propuestos por la Presidenta de la República y en un momento determinado el Senado de la República quienes ratificaran al Consejo que formaría parte para que no tomara la decisión una sola persona. Entonces creo que en la discusión se va avanzando, con eso estamos comprobando que se está escuchando y que incluso la Presidenta directamente está escuchando estos foros, que por cierto quisieron minimizarlos quienes allí estuvieron. Hay unas personas, bueno, al grado de llegar a decir
y discúlpenme que yo se lo diga de esa manera, de menospreciar y nuevamente mostrar el clasismo y el racismo que hay en contra de quienes hoy, junto a la presidenta Claudia, quieren que haya internet para toda la gente, porque como bien dijeron, esta es una ley que pretende la conectividad de las y los mexicanos, Claro. sin importar dónde estemos. Incluso dijeron que no creían posible que como el director de la agencia fuera capaz Pepe Merino. de que Pepe Merino fuera Ser, de lograr eso. No, muchos saludos, hermano, y lo apoyamos al 100%. Y mientras más le digan cosas, más vamos a estar ahí respaldando, porque al final no puede ser que le digas que es un mediocre, porque prácticamente eso le dijeron, la verdad. O sea, entonces, digo, ¿se está escuchando lo que está pasando en el Senado? Sí, sí se está escuchando y estamos teniendo ya reacciones. Claro. fuertes. A ver, sí, adelante. Corolario, además, esto que se está consiguiendo en pluralidad, en escucha, en diálogo y de la manera más prístinamente democrática que se puede, es decir, mediante la representación del pueblo en las cámaras legislativas. Ahora, hay otros temas también. Radios comunitarias, La inclusión de radios comunitarias, claro. ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, nosotros que hemos conocido varias experiencias de radios comunitarias? Una de las problemáticas que tienen es que no hay como mecanismos para subsistir. En realidad están destinadas pues a extinguirse porque no pueden Ni autofinanciarse, sobrevivir así. ¿no? Entonces hay un planteamiento de que ahora las radios, las radiodifusoras sociales puedan cobrar publicidad local. Estamos hablando no de la competencia de los grandes, sino de la publicidad La tiendita. de la tiendita, del locatario, ¿no? Y eso que les pueda dar pues una vida, digamos, la posibilidad realmente de ejercer su trabajo y la función que tienen para la comunidad de comunicar los temas que viven localmente, ¿no? No los grandes temas nacionales. Es que yo creo que una de las grandes tareas de la 4T es rescatar el concepto de economía mixta, que fue aniquilado. Eso me encanta. En el ámbito de las telecomunicaciones es clave las radios comunitarias y medios sociales formados por cooperativas de otras maneras, pero esta lógica, y creo que esto es un pendiente que tiene la 4T, debiera aplicarse al conjunto de la economía, al conjunto de la sociedad, al conjunto de la política. Les pongo un ejemplo, no me desvío mucho del tema, la energía. Como quedó la ley, quedó 54% para el Estado y 46% para... ¿Y el sector social? No existe. Tenemos que volver a pensar en una economía tripartita en donde el sector social vaya teniendo una presencia incrementada y auspiciada, porque es una presencia que siempre tiende a ser mucho más igualitaria en términos de justicia social, mucho más redistributiva, que da movilidad social que la iniciativa privada. Que da movilidad social y en el caso de las radiocomunicaciones que te permite tener una amplia diversidad de voces, ¿no? O sea, es utilizar lo que es del pueblo para que haya entonces análisis de cultura, para que haya análisis educativo, también de cómo se utilizan muchas veces los espectros de la radio para hacer desde las universidades investigaciones. Entonces, todo eso va a estar garantizado cuando antes, pues la verdad es que apostaban a que eso desapareciera. Y cuando dicen que no... Es muy claro cuando dicen, no, es que esto es simple y sencillamente un tema de mala competencia para con el sector. Y les digo, ¿cómo va a ser mala competencia? Cuando hablamos de las tiendas de bienestar, este es un ejemplo clarísimo, si me lo permiten. La tiendita del bienestar hoy va a vender productos de nuestros productores pequeños y medianos. Le vamos a permitir, vamos a cambiar la ley de adquisiciones del gobierno de la República para que le pueda comprar cosas a los pequeños productores y tenerlas. Por ejemplo, el café de las oficinas del gobierno ya pueda ser comprado directamente al productor pequeño, aunque no te pueda facturar, sino que tú empieces a ayudarlo. Entonces, de esa misma manera, hoy tienes ese servicio de conectividad para las personas. ¿Qué buscas? Buscas hacerlo lo más bajo posible para que la gente pueda tener acceso a ello. Y eso es algo que simple y sencillamente, te digo, no entienden. Yo, por ejemplo, estoy en Yucatán, tengo comunidades que están lejísimos, por no decir lo que decimos coloquialmente en Yucatán, pero usted puede hablar que estamos a 1 hora de Tizimín, de donde yo soy, y llegas y dices, ¿y cómo piden una ambulancia? ¿Y cómo la gente solicita un servicio, el que sea? ¿Cómo pides auxilio? Si te pierdes, ¿qué pasa?
Entonces, no estamos, nos falta todavía demostrar más cuál es el poder que puede tener la comunicación dentro de nuestras comunidades rurales. Ahora, ¿a quién sí le afecta que esa comunicación exista? Obviamente, pues a los del otro lado. No, yo difiero. ¿Tú crees? Mira, yo creo que están defendiendo algo que ni siquiera les interesa. Te voy a poner un ejemplo. A ver, en el periodo neoliberal, cuando se abandona la idea de que la CFE tiene que ser garante del derecho a la energía, se vende Telmex y Telmex se queda ya regida por intereses comerciales. ¿A quién le interesa poner telefonía celular en las comunidades de la Mixteca oaxaqueña? A nadie. Lo hicieron ellos mismos, hicieron sus redes de telefonía celular. No, claro, a eso me referí yo cuando decía, no entiendan a veces el poder que puede ser que las personas tengan esta conectividad, pero que ahorita nosotros la tenemos que poner donde no llegan quienes están en comerciales. Esa es la parte social, vaya. O dejar que esa gente ponga sus comunicaciones. Exacto. Entonces, una cosa es lo de las radios comunitarias. Otra interesante precisamente tiene que ver con que la ley señala que se puede utilizar la infraestructura ya hoy colocada por privados a precios justos. Ahí subrayamos, a precios justos, para que el Estado pueda, utilizando esa infraestructura, poder lograr una cobertura mayor. Digamos, si tú tienes una antena, ¿no? Ya colocada, pero no tiene enlace. ¿Por qué? Porque a los privados no les interesa, no es negocio en zonas rurales, que es lo que siempre nos está pasando. Pues zonas rurales donde uno, cuando ve en carretera, pues ¿cuánto territorio no hay sin conectividad? Entonces, que se puede utilizar, no, o sea, con cobro, pero con un precio justo, que lo puedas utilizar para poder, en todo caso, poner el enlace y lograr una cobertura mayor utilizando ya la infraestructura que tienes, que no tengas que volver a poner una nueva antena nueva. Tú acabas de decir, Presidenta, acabas de dar el ejemplo claro entre lo que es el lucro y lo que es un derecho. Lo que muchos ven como un lucro, nosotros desde la perspectiva que estamos haciendo y que vamos a hacer ahorita en el Senado, en la Cámara de Diputados con nuestra presidenta, pues obviamente lo vemos desde la perspectiva de los derechos. Eso, así de sencillo. Y creo que finalmente lo que decía Pedro Miguel también es muy importante, que se retoma. Bueno, ahora empieza el escándalo de que aquí se puso un artículo, por cierto, la presidenta ya dijo, se elimina ese 109. Quería que se eliminara la verdad. Bueno, pero digo, para no darles pretextos a estos cuates que de todo tratan de manipular, pero bueno, finalmente se elimina el 109, pero sí es importante, se retoma este artículo donde se prohíbe a países extranjeros utilizar el espectro radioeléctrico, ¿no?, para campañas publicitarias pagadas con mensajes ideológicos. Ya sabemos el tipo de mensajes que son ejemplo de lo que recientemente salió en nuestro país, ¿no? O sea, mensajes racistas, antimexicanos, contra los migrantes, ¿no? Entonces se establece ese artículo que, por cierto, entiendo, ya existía. Lo quitaron. Lo habían quitado. Y ahora lo estamos retomando, ¿no? A mí me da mucha pena, de verdad, la oposición, porque se guardó en ese artículo, se guardó muchas cosas en ese artículo y con eso sale a decir que se va a limitar la libertad de expresión y que vamos a censurar. Nosotros no vamos a censurar a nadie. Creo que hoy está más fuerte que nunca el tema de la libertad de expresión. Eso. Hoy está, o sea, todo el mundo dice lo que quiera. El ejercicio propio de la mañanera. ¿Quién se puede parar allá, estar ahí y decirle directamente a la presidenta de la República, como también se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le quieras preguntar? Y tú se lo preguntas y te contestan. Y cuando van al Senado también nos preguntan, contestamos. Entonces, no pueden escudarse atrás de un artículo con esta situación, porque el artículo simplemente decía que las redes tenían que adaptarse a la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Oye, pues no pornografía infantil. No, o no paga, o por ejemplo, todos estos de venta en línea,
¿no? Que no pagan impuestos. Bueno, pues un mínimo. Claro, la normativa aplicable es el derecho positivo mexicano, es el derecho que tenemos vigente. Entonces yo no le encontraba, de verdad, por ningún lado la situación. Obviamente saludo la propuesta de la presidenta de retirarlo. No, yo quisiera que se quedara, pero ella ya tomó esa decisión y la apoyamos porque nosotros cerramos filas con nuestra presidenta, por supuesto. Pero, ¿qué sucede? Aún quitando el artículo, siguen intentando con esta ley meter duda sobre las inversiones en México. Sigue la derecha estando, si esto sigue adelante, nadie va a venir a invertir en México. Lo mismo que nos hicieron con la reforma judicial, lo mismo con la ética. Estamos de acuerdo que es ya sistemático. Es una cosa sistemática que yo no sé cuándo vamos a parar. Pues muy bien, celebramos el debate y los foros que se están haciendo y estamos segurísimos de que habrá próximamente una buena reforma de telecomunicaciones. Y si me lo permite, Presidenta, nada más le mandamos un saludo al que dirige pues muy bien estos debates ahí, al senador Corral, que la verdad lo está haciendo bastante bien, está siendo bastante tolerante y sí pidiendo siempre el respeto a las participaciones. Así que va muy bien. Muchas Claro gracias. que sí, un saludo a Corral, a nuestro paisano chihuahuense. Pues vamos cerrando este segmento para irnos ahora a Mienten Como Respiran. Por supuesto que esta semana no ha sido la excepción. La oposición, como siempre, miente como respira. Vamos a ver la siguiente cápsula. A ver, en ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa. En primer lugar, hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos que han vivido sin visa toda su vida. Entonces, yo estoy muy tranquila, con la frente en alto, aquí de frente he continuado con mi agenda pública, como siempre. Y entonces, Carlos Torres y Mariana del Pilar se quedaron oficialmente sin las visas. Es que yo voy a estar siempre con mi marido, que no sé qué, dice. Y es una situación que él tiene. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora. Les confirmo lo que compartí en mis redes sociales el pasado 10 de mayo. He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define. Me definen mis valores, mis convicciones. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Una persona que a estas alturas no ha aclarado públicamente con transparencia por qué le retiraron su visa en Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué estas señoras de Morena, por qué estos señores de Morena están tan acostumbrados a mentir? ¿Por qué mienten? Ustedes tienen condenados del así otro lado, como respiran. Tienen condenados del otro lado, no con medidas. Lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa. Y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. Y por eso nosotros impulsamos esta carta para que Marcos Rubio nos diga los nombres de esos narcopolíticos. Espero que sepamos a detalle por qué, porque es una servidora pública. Sí. ¿Cuáles son las razones del por qué le están quitando la visa? Estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia. Entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tienen? Ninguno. Pues ahí está, ¿no? El domingo la propia gobernadora de Baja California hace una publicación donde comenta que se le informó la suspensión de su visa. Hasta ahí, ¿no? Punto. Sin información, no hay más información de cuáles son los motivos por los cuales Estados Unidos toma esa determinación, pero a partir de ahí pues inicia la cargada de la oposición con un montón de especulaciones. Por cierto, una gobernadora reconocida por su pueblo, bien evaluada en las encuestas, es una muy buena gobernadora que ha hecho muchísimo, muy trabajadora. Y aparte te diría, con muy buena coordinación, sobre todo en materia de seguridad, que es de las partes que más duelen. Y bueno, viene esta decisión sin ninguna información y por supuesto a partir de ahí un montón de especulaciones.
aprovechamos el espacio, no solamente para pues decir que Cuenta con nosotros. que cuenta con nosotros Por supuesto. y que hay que esperar. A ver, la presidenta decía algo muy importante, esperemos. O sea, no tenemos información. Una suspensión de visa no significa haber cometido un delito. Tenemos en todo caso que esperar y que Estados Unidos dé información sobre de qué se trata. Además de que, si me permiten, el Departamento de Visas, quien expide las visas, son independientes a muchas otras cosas, o sea, se rigen solos y pueden tomar decisiones solos. Y la visa es un tema administrativo, no es un tema penal ni que tenga que ver con otras cosas. Digo, vale la pena hacer la precisión porque veo a la gobernadora y la verdad es que alguien que tendría problemas no se pararía así frente a la gente. Nosotros siempre decimos, el que nada debe, nada teme. Entonces, en ese supuesto estamos y por supuesto que confiamos. A mí me inquieta, ¿eh? Me inquieta, les voy a decir por qué. Pero porque ahorita nos vas a contar. Estados Unidos está muy suelto, está muy desintegrado. Entendemos. Trump ha llegado a desintegrar la institucionalidad estadounidense, a crear un caos. Y dentro de ese caos hay sectores muy interesados en golpear a México. Uh-huh. Y hay sectores muy interesados en apoyar a la oposición. Claro. Entonces yo diría, ¿cuál es la razón del retiro de esa visa? Perfectamente puede ser darle comidita a los opositores para que inventen que la gobernadora está metida en el narco y que por eso le quitaron la visa. Es delirante, pero esa es la manera en la que opera, pasa. propagandísticamente hablando. Creo que es importante tener esto claro. Basta con tener un contacto con una oficina de Washington para que esa oficina te produzca un pretexto que pueda parecer verosímil para lanzar una campaña furibunda de calumnias y de difamación en redes. Sí. Y sin información, porque ese es el punto. ¿Sí? No, porque además ves a la gente del PRI y el PAN que están desesperados por sumar a estas narrativas que han estado generando Estados Unidos de desprestigio a México. Todos los días hemos visto que inventan algo, que dicen algo, ¿no? Y ahora están intentando subir a una gobernadora sin información, sin que se hayan hecho declaraciones, al REIN como si debiera algo, como si cuando todavía ni siquiera tenemos información. Lo que no entiende el PRI y el PAN es que es una serie de narrativas que los afectan también a ellos, porque nos afectan a todos los mexicanos. Están tan desesperados por querer hacer contrarración, sacar raja con Morena, ¿no? Que no se dan cuenta que están vendiendo la soberanía nacional, en este caso una soberanía política. Exacto, y que de lo que se trata en todo caso es de exigir información. A ver, la presidenta ha sido muy clara cuando se trata de la relación con Estados Unidos. Colaboración, diálogo permanente. Así es. No subordinación, eso de ninguna manera, pero sí a partir de, diálogo, intercambio de información es fundamental cuando tú tienes esa cantidad de temas que compartimos, de problemáticas que compartimos, ¿sí? Digamos, una frontera de esa magnitud donde tienes a también mexicanos que prácticamente comparten sus vidas entre ambos lados de la frontera. Y sí se pone muy difícil lo que pasa en Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de estar en Washington hace ya casi un mes. Y lo que vi en la televisión, de verdad, o sea, aquí es impensable que viéramos algo, pero por ejemplo se filtró en un chat de seguridad nacional al momento que estaban llevando un operativo, pusieron N cantidad de cosas, metieron a reporteros y eso bastó para que fuera una lucha entre los republicanos y demócratas que la semana que estuve allí solo eso decían en la televisión, solo de eso hablaban. Entonces ahí fue cuando entendí o más bien pude magnificar y dije, tienen problemas bien serios ahí. Y lo que se comentaba, Miguel, es relativamente también la desestabilización política que ellos tienen, el juego político que ellos tienen entre su propia derecha, su izquierda, republicanos y demócratas. Estamos recibiendo nosotros esa colita que no vemos. Que tiene que ver también con lo del cierre de la frontera, ahora con el famoso gusano barrenador, ¿no? Entonces, como siempre, algún pretexto sanitario, en fin, en el fondo que está bueno. Quien en realidad es la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quiere participar en las elecciones del próximo año como gobernadora de Está buscando cómo
¿no? Entonces, Sacarlo. en realidad es que hay también un juego, digamos, o intereses políticos mezclados que al final acaban teniendo este impacto. ¿Y qué plantea también la presidenta? Pues no somos su piñata, Así es. ¿no? Con esa claridad. Es que hay que tener claro que somos una fábrica de héroes y defensores de la patria de Estados Unidos. Es decir, todo el que quiera presentarse como gran héroe, pues ataca a México, Claro. ¿no? Y los vamos a salvar de los migrantes, los vamos a salvar de las drogas, los vamos a salvar del gusano barrenador, ¿no? Y porque todos los males... El del animal, no el de la fruta. Es decir, pero hay que entender que esta visión un poco de Disneylandia es muy importante en la política de Estados Unidos. O sea, y esta visión paranoica, conspiranoica, xenofóbica, antimexicana, racista, está presente por una razón histórica fundamental. Y bueno, y lo último es ya, digamos, esta idea que traen en el Congreso de imponer el arancel Y las remesas. a las remesas. Las remesas. ¿No? Entonces también un tema, por supuesto, fundamental que hay que esperar, pero que sin lugar a dudas hay que atender, ¿no? Lo que rescato de ella, presidente, si me permiten, es simple y sencillamente, al menos hubo un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Mira, En el caso del Senado, importante. Qué bueno. firmaron todos los grupos parlamentarios. Recordemos que pues en el Qué Senado, bueno. por el artículo 76 constitucional, tenemos algunas atribuciones en el tema de relaciones exteriores. Entonces se convocó a una reunión rápidamente, se habló del tema, se dieron la primicia de la información y todos los grupos parlamentarios de todos los partidos firmaron una carta también para decir que pues simple y sencillamente no estábamos de acuerdo. Obviamente respetamos la soberanía de Estados Unidos, respetamos las decisiones que tomen como pueblo soberano que tienen, pero también nosotros tenemos que salir a defender a la gente que trabaja ahí, Claro. que paga impuestos ahí y que de cada $10, 8 se quedan ahí. Entonces, esa doble tributación es una cosa injusta. Entonces, si no continúa el trámite, la propuesta que hicieron, fue un republicano el que metió la propuesta al Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes. Entonces, nosotros pues diríamos gracias, ¿no? Sin embargo, vamos a estar muy atentos y sí pedimos a toda la gente que nos sigue, que está aquí en La Moreniza, pues que estén pendientes. ¿Por qué? Porque esta es una causa que tenemos que defender de nuestras hermanas y hermanos migrantes que pues bastante nos ayudan, bastante nos apoyan, y si hay algo que esté por detrás, también pues ser capaces de asumir nosotros qué hacer para poder apoyar y que no estén con ese tema. No es un asunto nuevo. Sí. Aquí se platica López Obrador, que en alguna conversación muy accidentada telefónica con Trump le dijo, yo estoy pensando en poner impuestos a las remesas para financiar mi muro. Sí, cierto. Ustedes lo van a pagar. Por cierto, que como parte de toda esta desinformación sale ayer, antier, que lo mismo había sucedido con el gobernador Américo. En Tamaulipas ya él aclaró que no había que no había una cancelación de visas, por toda esta oleada de fake news. Pues cerramos este segmento, pasamos ahora a las tareas del movimiento. Sabemos que tenemos campaña, estamos en elecciones en Veracruz, en Durango, vamos muy bien. La verdad es que estamos contentos porque este movimiento pues sigue avanzando, sigue logrando la confianza de la gente. En Durango, 39 municipios con muchas posibilidades de que llegue la transformación en todos ellos, sobre todo en los más importantes, donde se concentra la mayoría de la población duranguense, que es Lerdo, que es Gómez Palacio y que es la capital. En Lerdo y en Gómez Palacio, con dos jóvenes echadísimas para adelante, con Betsabé, con Flora Leal, vamos muy bien, las encuestas aquí se las mostramos. El Pulse, que en realidad este es el que concentra todas las encuestas que han estado saliendo, es como el promedio. Aquí tenemos el caso de Gómez Palacio con 42%, muy por encima de los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PAN. Aquí está el caso de Lerdo, fíjense ustedes, con Flora Leal 47.5%, muy por encima también del PRIAN, e incluso en la capital, por cierto, ahí
el gobernador está metidísimo porque no quiere soltar la capital, pero también con una ventaja importante con el doctor Enríquez. ¿Cómo ven? No, pues simple y sencillamente, si en Yucatán pudimos, se pueden todos los demás. Yo así les digo, ánimo, ánimo, y sobre todo decirle a la gente que no puedes confiarte de, ay, todos vamos a salir, pues no, todo el mundo tiene que salir a hacer su chamba, tienes que salir a ver quiénes van a ir, apuntarlos, a ayudarse, no puede parar. Y otra cosa, no pueden también confiarse, porque una cosa es la elección, pero cuando termine la elección a las 6 de la tarde, todo el mundo tiene que estar pilas, porque ese es el momento en el que la oposición opera. Claro. Ahí van a operar, nos van a operar en mesas, nos van a operar siempre, en esa parte es donde terminan quitándonos el triunfo, porque eso es, ya no va para atrás. ¿Qué? La encuesta está muy A mí clara. me da mucho gusto que haya un reconocimiento de lo que ha hecho el movimiento, donde ya hemos gobernado, porque ya ha gobernado la Cuarta Transformación, y en el caso, por ejemplo, de Durango, lo que ha hecho el gobierno federal, ¿no? O sea, la gente, tú vas a la zona de la laguna y te hablan del proyecto de agua saludable, y te hablan de las carreteras y te hablan de los programas de bienestar, que además 8 de cada 10 duranguenses reciben un programa de bienestar, ¿no? Y la gente quiere que llegue el proyecto de la Cuarta Transformación. Ha sido muy fuerte cómo ha crecido nuestro movimiento. La primera vez que tuvimos elecciones, 3 municipios ganamos, la siguiente 22, y la verdad es que ahora ver estos resultados que presenta la presidenta Luisa María Alcalde nos hace ver pues que vamos a ganar, ¿no? O sea, somos competitivos en todos y hay una muy buena disposición a que se sumen al proyecto de la Cuarta Transformación en lo municipal y sabemos que pronto también a nivel estado. Sí, pero es fundamental lo que señala la senadora Verónica. Necesitamos una defensa del voto. De acuerdo. Miren, en las elecciones pasadas en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas, el fraude se hizo fraude masivo. Hubo secuestro Elecciones muy de violentas. personas nuestras, hubo quema de urnas, hubo robo de papelería, hubo cualquier cantidad de mapachadas. Tenemos, es decir, una cosa muy importante es la promoción del voto, pero la defensa del voto es crítica el día y los días anteriores y posteriores a la elección. Si alguien sabe de eso es pues este movimiento, ¿no? O sea, si algo nos dejó como enseñanza el presidente López Obrador es no dejen la defensa del voto, es fundamental. Igual de importante es tratar de digamos, ganar los votos, obtenerlos, pero si no los cuidas, así es, con la misma te los quitan. Se los roban. Y por último esta que me parece muy importante, porque como ustedes sabrán, pues en el puerto de Veracruz no ha llegado la transformación, siguen gobernando los mismos de siempre, ahora el panismo, pues aquí está. Ni más ni menos que muy, muy bien, la verdad, Rosa María Hernández Espejo es una compañera de base que viene de toda la vida en nuestro movimiento y con una ventaja muy importante para el puerto de Veracruz. Y de no haberlo ganado, presidenta, a 53% en las preferencias, pues, es brutal, hay un reconocimiento importante a nuestro movimiento, a la presidenta, a la gobernadora Rocío Nale, la gente está muy contenta y muy buen ambiente, hemos estado por allá en Jalapa, con Daniela Griego, en fin, en varios municipios acompañándolas, hay muchas mujeres aparte que llevamos y las dos de Durango y ella, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. Así que bueno, pues les mandamos acá todo el ánimo para estos cierres. Vamos a tener cierres de campaña en la última semana de este mes. Ya se nos acabó el mes. Y bueno, como ustedes saben, elecciones el 1 de junio. Elecciones domingo 1 de junio. Y vámonos finalmente con la última sección. Bueno, solo un comentario importante, pues que todo esto tiene que ver también con alianzas. Llevamos alianza con el Verde Ecologista en ambos estados y también aquí importante solamente mencionar en el caso de Veracruz, solo vamos con el Verde Ecologista. Morena, Verde Ecologista es la alianza que llevamos en Veracruz. Vámonos ahora con el último segmento, lo mejor, lo peor y lo más ridículo. Adelante.
La presidenta Claudia regresa al pueblo Wixárika 5,000 hectáreas. Pero es que no estaban orgullosos de su pueblo, ni de su historia, ni de su cultura. Eso fue lo que pasó con los presidentes del neoliberalismo. Nunca admiraron a México. Siempre vieron el ejemplo fuera de México. Admiraban el norte, los países. Está bien, pues, admirar otros pueblos y otros países. Pero como México no hay dos. Y hay que estar muy orgullosos de nuestra historia, de la dignidad del pueblo, de la resistencia de los pueblos indígenas, de lo que representa México. Somos un gran país extraordinario. Y no, el pueblo mexicano es trabajador. ¿Cómo ven? Pues es que es mi presidenta, la neta. No, un reconocimiento a los pueblos originarios de México que yo creo que durante mucho tiempo habían sido menospreciados, habían sido saqueados. Solamente se les volteaba a ver cuando se le iban a comprar sus tierras por 3 pesos para venderlos a las grandes empresas. Y hoy tener una presidenta de la República que con orgullo dice, vamos a generar, también sumadas a los que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a hacer planes de justicia para regresarles sus tierras, para regresarles sus derechos, porque son ellos quienes las han trabajado. La verdad es que a mí me da mucho orgullo ese reconocimiento de la cultura mexicana que hay. Cuando el presidente estaba en campaña y después me acuerdo que llegó ya como presidente a algún lugar y le colgaron las gallinas, le regalaron unas gallinas y eso. Para mí eso fue, el hecho de que él dijera, pónmelo, y se lo dejó puesto todo el rato, decía, o sea, a ver, no le da pena, no le da vergüenza, eso es lo que nosotros necesitamos, gente que de verdad salude la humildad, salude nuestra cultura, lo ancestral, pero pues últimamente vuelven esos comentarios en contra de la presidenta por también todo lo que le pone de ella, bienvenido, o sea, sabe que es agradecimiento, sabe qué significa la cosmogonía de un pueblo, qué significa la cultura, todo. Entonces, la verdad es que a donde voy, he tenido oportunidad de conversar con legisladores de otros países y lo primero que me dicen es, ¿qué presidenta tienen ustedes? ¡Qué mujer! Y la verdad es que quedo, ya sabes, como pavo real, así. ¿Y cuándo antes? No, y lo que significan los planes de justicia. ¿Sí? Es que para nuestro proyecto movimiento mismo, exacto. Mira, a lo mejor y me adelanto, pero circula una fantasía mentirosa que dice que Andrés Manuel López Obrador le propuso al rey en una carta que le pidiera perdón a México por la conquista. Eso jamás ocurrió. Ah, pues sí, de hecho, hasta traen ahora lo de Beatriz. Lo de Beatriz, ahorita lo ves. Nada más así, hasta vamos a ver el tuit y le damos la palabra a Pedro Miguel. A ver, dice... Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, destacada por su insistir que España pida perdón a México por sus actos en el siglo XV, fue a la Embajada Española en México a solicitar a la ciudadanía de ese país con una cuenta bancaria de $800 millones. ¿Y usted qué opina? Perdón, bueno, ahí está. Nos adelantamos, pero es lo más ridículo de esta semana en las redes sociales. Es maravilloso. Fíjate, bueno, ni hay los $800 millones, ni hay solicitudes de ciudadanía. Y esto que dicen es bien interesante porque se volvió una verdad aceptada por muchas y muchos que López Obrador le dijo al rey, pídele perdón a México. Nunca hubo tal cosa. Claro. Lo que López Obrador le propuso al rey fue, oye, yo le voy a pedir perdón en nombre del Estado mexicano a las comunidades originarias que fueron agraviadas, masacradas desde la conquista española y que la República Independiente heredó esa tarea genocida. Únete a mí en el pedido de perdón. Entonces que sean el Estado español y el Estado mexicano que le pidan perdón a esas comunidades. Fíjense la generosidad y la amplitud de miras, ¿no? Y la lucidez de la necesidad de una reconciliación nacional que estaba pendiente desde el siglo XVI, ¿no? Como en el XV, que dice ese tuit tan tonto, ¿no? Que además ni siquiera saben qué siglo fue la conquista. Desde el siglo XVI estaba pendiente esa reconciliación y una de las tareas fundamentales de la 4T con López Obrador y con Claudia Sheinbaum ha sido avanzar en esa reconciliación entre
la República y sus componentes no mestizos, sus componentes indígenas, afromexicanos. Y yo creo que esto sí es parte de una revolución que ni la Revolución Mexicana había emprendido. Definitivamente. Y bueno, alrededor de eso también, pues todo el invento que hacen alrededor de la doctora, ¿no? Que no es la primera vez. Por cierto, le mandamos un saludo, la queremos muchísimo, la extrañamos. Beatriz, un beso desde La Moreniza. Y así cerramos esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en La Moreniza, ya para ir hablando sobre los cierres de campaña. Un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros de Morena. Los queremos mucho. Nos vemos pronto. ¡Ánimo! Morena, la esperanza de México.